Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro ciclo Líderes de Decisión. Hoy tenemos y tengo el honor de tener como invitado a Martín Fáez. Martín es gerente general para Latinoamérica Sur en Kenvue, compañía multinacional de consumo masivo. Es dueña de marcas como Neutrogena, Listerine, Johnson's Baby y Carefree, entre otras. Martín tiene más de 20 años de experiencia en el sector de consumo masivo. Inició su camino en Clorox y en el año 2006 se unió a Johnson Johnson, que después hizo un spin-off para el actual Kenvue, y donde ocupó diversas posiciones tanto en ventas como en marketing y dirección general de negocios. Durante todo su camino tuvo la posibilidad de dirigir negocios y organizaciones en diversos países de Latinoamérica. Martín es licenciado en Economía de la Universidad Torcuato de Itela y además posee un Executive MBA del IAE Business School. Y además, como dato de color, es un gran jugador de fútbol que conozco en los campos. Martín, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Placer tenerte. Bueno, Fede, muchas gracias por la introducción. La parte final no lo puedo corroborar, todo el resto es verdad. Perfecto, perfecto. Bueno, bienvenido. Bueno, Martín, gracias. arranco con la primera pregunta, digamos, para ir entrando a la temática. En este ciclo nos interesa mucho aprender de la experiencia real de los líderes, ¿no? Que por supuesto para llegar ahí hicieron un camino, y aprender a través de tus experiencias, de la trayectoria, cómo lideran y ejecutan esas decisiones. En tu caso, que tenés un recorrido por distintos países y distintas áreas de negocio, ¿qué aprendizajes generales podés tener de la toma de decisiones en todo este tiempo? Bueno, la realidad es que cuando vamos evolucionando en la carrera, creo que vamos teniendo mayor grado de complejidad en el tipo de decisiones que nos toca tomar y al menos en mi caso particular, yo traté de ir evolucionando también en la forma de la toma de decisiones. Yo me considero por ahí un líder que trato de ser muy ágil a la hora de tomar decisiones. Esa agilidad creo que busca ayudar a la organización a no tener, digamos, demoras en los procesos de decisión y que al mismo tiempo la compañía pueda ser ágil. Eh, También me considero un líder que trata de escuchar voces diversas de distintos stakeholders para poder después tomar la mejor decisión. Y por otro lado, también trato de evitar algunas decisiones. O sea, evitar quiero decir no, que no tengan que llegar a mí para que esa decisión o que la organización pueda avanzar. Eh, Muchas veces vemos, y de mi experiencia es que distintos niveles de la organización se paralizan porque están buscando una decisión en un nivel más arriba de la organización. Entonces creo que decidir bajar el nivel de toma de decisiones a un nivel inferior y que no tengan que llegar a mí en este caso, pero Ujú, en todos los niveles de la organización, es una capacidad, también es una decisión, digamos, es la decisión de no decidir que decidan otros en la organización. ujú. Está buenísimo y tomo, Martín, a ver, tres cosas que creo que escuché, algunas más también, pero una es la importancia de la agilidad. También hablaste del involucramiento de los stakeholders necesarios, que supongo que ahí hay un trade-off también, ¿no? O sea, son aprendizajes, pero hay un trade-off entre involucramiento y agilidad. Y también digamos, me resuena muy interesante el tema de esto de decidir, no decidir en términos de empoderar. Martín, participaste en equipos multidisciplinarios y multiculturales distribuidos geográficamente en distintos países. ¿Qué desafíos supone gestionar esos equipos para llegar a decisiones y si tenés algunas estrategias que creas efectivas que hayas implementado para que esas decisiones sean bien aceptadas colectivamente? Bueno, es una gran pregunta y creo que la complejidad que tiene, por un lado, en trabajar interculturalmente, porque uno no conoce muchos aspectos de otras culturas,
al mismo tiempo tiene la riqueza de las múltiples opiniones y diversidad en los puntos de vista o en el conocimiento colectivo que tienen los grupos que son multiculturales, ¿no? Eh, a mí en uno de mis roles me tocó trabajar para una compañía que habíamos adquirido en el grupo en ese momento y pasé a trabajar por primera vez a tener un jefe norteamericano, trabajar con gente que trabajaba en las 4 regiones en las que está dividida la compañía, que incluyen Asia, Pacífico, Europa, toda la parte de Norteamérica. Bueno, y yo era como el representante de América Latina. Y había personas de la India, de Inglaterra, de Australia y de Estados Unidos, entre otros. Y realmente para mí fue súper enriquecedor ese tiempo. Creo que tiene cierta dificultad, uno tiene que escuchar mucho más de lo que habla, sobre todo al principio, porque hay mucho de aprendizaje en cuando uno escucha las opiniones diversas de personas que vienen de distintas culturas y distintas experiencias, mercados que son bastante distintos también, y usuarios, consumidores o clientes que tienen perspectivas muy distintas. Eh, y yo creo que el balance en general es positivo, pero uno tiene que transitar ese proceso de aprendizaje y de entendimiento. Creo que hay que, vuelvo a repetir, un poco escuchar mucho, aprender y después buscar la mejor decisión colectivamente. Influenciar también a veces es difícil, porque todos tenemos nuestros modelos mentales, nuestros bagajes que están anclados en nuestras experiencias y las experiencias digamos, vienen de de las distintas culturas y obviamente los sajones son más reservados, les gusta menos el hablar y quieren ir mucho más a lo concreto. Los que tenemos por ahí eh, un origen más latino, tenemos por ahí, buscamos mucho más la parte no sé cómo decirlo, pero somos más orientados a, a las interacciones humanas y Ujú. queremos por ahí darle un poco más de vueltas a las discusiones. Así que todo eso creo que se combina de alguna manera y hay que lograr eh, influenciar también en esas personas y también tratar de adaptar el vocabulario cuando uno interactúa individualmente para que tratar de que el otro te entienda más allá de las diferencias que hay de estilos y de culturas. Ujú. Clarísimo, clarísimo, Martín, gracias. Martín, participás y estás inmerso desde los inicios de tu carrera en organizaciones complejas, ¿no? Complejas por la dimensión también de negocio, digamos, que gestionan. Desde una mirada, digamos, organizacional, según tu experiencia, eh, ¿qué prácticas o elementos organizacionales son relevantes para fomentar que las decisiones sean ágiles y efectivas? ¿No? En sentido amplio desde la cáscara de una organización. No, muy buena pregunta, Fede. Y mira, nosotros tenemos una organización que creo que muchas compañías multinacionales tienen, que es muy Ujú, compleja por el tamaño, pero sobre todo es muy compleja porque está hiperfragmentada ujú, eh, en funciones y en subfunciones dentro de las funciones. ujú, Y muchas veces, eh, gran parte de esas funciones que no son necesariamente funciones del core business, llámese desde finanzas, recursos humanos, calidad, eh, eh, legales, no reportan de full line, o sea, de línea completa, con un organigrama tradicional, como al menos yo aprendí en la universidad hace muchos años, que vos tenías, no sé, un general manager que manejaba un negocio y tenía, bueno, todas las funciones de la organización reportando a ese gerente general y se claro, tomaban las decisiones, ¿no? Como un organigrama tradicional. Nosotros tenemos una organización que es muy matricial. ujú, Entonces, yo, por supuesto, tengo un board eh, multifuncional, pero ese ujú, board no necesariamente reporta a mí. ujú, Entonces,
ahí hay mucho de trabajo en la toma de decisiones que tiene que ver con el liderazgo informal, el liderazgo por influencia muchas veces, y hay un trabajo muy grande de convencer al otro de que el camino es ese. Más allá de que obviamente hay ciertos alineamientos que se hacen a nivel, digamos, más alto y estrategias que son comunes, no deja de haber una necesidad de influencia y de trabajo de influencia en la organización que es muy complejo. Entonces, yo ahí diría que para la toma de decisiones en organizaciones de este tipo, em, el liderazgo más allá del organigrama, es altamente importante y tu capacidad de influencia en otros a través de la palabra, a través de la escucha y del proceso de buscar consensos es crítico. Ujú, Crítico y se hace relevante para que la compañía funcione bien. En estas organizaciones tan grandes y multinacionales, eh, hay muchas cosas en las que vos tenés poder de decisión, en otras tenés poder de influencia y en otras vienen dadas. Y ujú, son, y es como la compañía decidió que se va a hacer determinada actividad o ujú, determinado proceso. Y no tenés ninguna injerencia en eso porque ujú, son decisiones globales y una organización dentro de una suborganización dentro de una gran región, realmente no tiene la influencia de modificar ciertas cosas, la capacidad de modificar ciertas cosas, o ciertos procesos o formas de hacer las cosas. ujú, Entonces, yo siempre trato de que mi organización no pierda energías ni tiempo en tratar de modificar esas cosas. Que a lo ujú, sumo me dejen a mí el trabajo hacia arriba de influenciar y eventualmente dar feedback de que algo no nos está funcionando para ujú. tratar de modificarlo por influencia y que nosotros estemos centrados en hacer las cosas en las que sí tenemos capacidad de decisión y en las que sí podemos mover, digamos, la aguja, que podemos tomar decisiones que tengan impacto. Martín, ¿recordás una situación en la que sentiste que cometiste un error tomando una decisión, pero que a la vez te permitió aprender? Uy, sí, me acuerdo muchas, pero hay una que para Que mí se pueda fue. contar. No, sí, pero hay una que fue que tuvo que ver con mi primera experiencia real de trabajo, digamos, intercultural, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ujú, Intercultural profundo. Estas compañías muchas veces trabajás con gente de muchos países, pero ya fue hace unos cuantos años, como 10 años atrás. Yo estaba llegando al rol de country manager en Perú, yo vivía afuera y fui country manager en Perú. Y bueno, nosotros tenemos ahí distintas marcas y una de nuestras marcas veíamos que no estaba del todo en la estrategia de precios que queríamos tener, ¿no? Entonces, mi decisión, por ahí viniendo con todos mis bagajes de conocimientos o de vallas, por decirlo de una manera, que uno ujú, tiene viniendo de Argentina, que un país con mucha inflación, digamos, cierta facilidad por parte de los consumidores de adaptarse a nuevos precios en los ujú, productos. ujú, Bueno, decidí que íbamos a ir con un 15% de aumento en una línea de productos y en mi equipo local, que eran mayormente peruanos, me abrían los ojos y me decían, vos estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Y yo dije, pero bueno, ¿qué problema hay? O sea, tenemos la oportunidad, nuestra marca es fuerte. eh, no tuve en cuenta lo complejo que era para el consumidor absorber ese 15% de precio de una sola vez y sin anestesia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo ujú, empujé a la organización a ir en ese sentido. Y otro aprendizaje más fue el tema cultural, ¿no? En la toma de decisiones, porque en algunas culturas no es tan común contradecir a un supervisor, ujú, digamos, a un supervisor. Y yo, claro, era el líder de la organización y estaba dando un lineamiento o una idea. Y,
y mi equipo no estaba de acuerdo, pero me lo mencionaban, pero tampoco me lo decían con tanto ímpetu. Ujú, Y bueno, nada, nos fue muy mal, obviamente. Nuestras ventas cayeron muy fuerte y un par de meses después retrotrajimos parte del precio y fuimos corrigiendo la decisión. Pero ahí hubo varios aprendizajes, ¿no? Primero que es que obviamente cuando uno trabaja en otros mercados, no necesariamente los consumidores actúan o responden de la misma manera. Yo venía con mi bagaje de conocimientos y de experiencias que no estaban en línea con lo que sucedía en el mercado, en ese mercado. Eh, Tampoco tuve demasiado en cuenta las características culturales de las personas. Y bueno, aprendí a los golpes, que creo que también es parte de lo que nos toca y creo que muchas veces ujú, nos pasa que es aprendemos con los errores, ¿no? ujú. Buenísimo como caso. Imagino que el costo de aquel momento, digamos, no, pero clarísima la exposición y algo que pensaba, digamos, no sé cómo lo pensaste después con el tiempo, digamos, ¿no? Que esa, digamos, analogía, si querés, de que hiciste entre un mercado y otro, es a veces, ¿no? La intuición, ¿no? La intuición como una rapidez mental de va a funcionar porque me funcionó en tal lado, también, ¿no? Nos ocupa mucho ese proceso y uno no se da cuenta, ¿no? Me imagino en el momento. Totalmente, mira, ahí está el tema, está este tema de creer que todas nuestras decisiones, porque creo que nosotros estamos siempre muy influenciados por nuestras experiencias. Ujú, Pero en el momento que a uno le toca ir a trabajar en otros mercados o ir a trabajar a otra compañía, porque te puede pasar, o cambiar de categoría o de industria, uno trae todos los bagajes de sus experiencias que no necesariamente son las mismas. Entonces creo que ahí escuchar mucho, ser, digamos, como líder más, usar más los oídos que la voz, hacer muchas preguntas y tal vez después de un proceso de tener algún tipo de insight y de procesar eso con tranquilidad, poder ir hacia adelante, ¿no? ujú, Pasa mucho y creo que en los procesos de cambio, cuando uno le toca cambiar, ya sea de todas estas cosas que dije antes, es donde uno tiene que hacer esto mucho más que cuando uno ya está, no sé, 2, 3 años en un rol y por ahí, o en una posición o en una compañía, y ya tiene cierto conocimiento adquirido por la naturaleza del tiempo que pasó, ¿no? Martín, ¿podrías compartirnos cuál fue la decisión más difícil o compleja que hayas tenido que tomar en lo que se pueda contar y cómo enfrentaste ese desafío? Mira, la decisión más difícil que me tocó tomar para mí no fue laboral, sino fue personal. Y Ujú, fue el momento que decidí que me iba a ir a vivir afuera con mi familia, mis hijos, yo tengo 2 hijos, una hija y un hijo, que eran chiquitos, mi esposa, no había tantas ganas de ir a vivir afuera y yo tampoco era una decisión que iba a tomar unilateralmente, mis hijos eran un poco chiquitos como para participar de la decisión, pero con mi ujú, esposa tuvimos que tomar esa decisión. Eh, y la verdad que fue una decisión muy compleja porque, bueno, personalmente soy una persona muy familiar, muy amiguera, mi esposa lo es también, y ahí teníamos que decidir, bueno, si nos íbamos a vivir a otro país o no. Y realmente, como decís, obvio que en mi trabajo me tocaron tomar muchas decisiones difíciles y complejas, pero si vos me preguntás cuál fue la más difícil, fue esa, ¿no? Felizmente, mi esposa aceptó, inicialmente no era algo que ella tenía muchas ganas. Yo en lo personal tampoco tantas, pero en lo laboral sí. Bueno, ella me acompañó en la decisión ujú, y después hablamos con los chicos y tiene final feliz, porque la realidad es que la experiencia fue fenomenal, fue súper positiva y muy linda, pero en el momento fue una decisión muy dura y difícil ujú. de tomar. Así que esa es la historia que te puedo contar. Mirá, ¿no? Está buenísima y me hace pensar en lo subjetivo y en lo muy personal, que es lo que es difícil para cada uno, justamente, digamos, ¿no? Porque más allá de todas las decisiones que tomaste, esta decisión que es entendible la dificultad, digamos, evidentemente te tocó unas fibras, digamos, que eran muy difíciles. Eh,
en tu recorrido, digamos, ¿cómo consideras que tu historia, tu experiencia, la visión que fuiste conformando, eh, influyeron en tu estilo y en tu manera de tomar decisiones, ¿no? Hoy, que particularmente ocupas un lugar y un cargo regional, digamos, que tiene muchas decisiones por tomar. Bueno, yo realmente creo que uno va tomando eh, de las experiencias. A mí lo que me pasó mucho es que tengo la suerte, o tuve la suerte hasta acá al menos, de tener muy buenos jefes. Y dentro de todo el tiempo, creo que lo que más yo me fui llevando de mis líderes o de mis jefes es los aprendizajes. Más allá de que a uno le gusta algunas cosas más, los líderes pueden tener más fortalezas por un lado o por otro. Yo lo que traté de hacer, al menos en el tiempo y a lo largo de mi carrera, fue tomar de cada uno de ellos las cosas que yo sentía que podía incorporar a mi estilo y que podían ir moldeándome como líder para ser el líder que quiero ser. No sé si mejor o peor, pero al menos el estilo de liderazgo. Y otra cosa que aprendí también es que no hace falta ser igual a otro, sino que uno tiene que tener su propio estilo y lo tiene que ir construyendo, ¿no? Entonces, hubo cosas que fui incorporando y te nombro algunas como para Ujú, poder ponerlas. Yo trato de escuchar bastante. Me costaba mucho esto, es algo que fue trabajado por mí. Yo siempre fui muy como hiperactivo y siempre traté de ser el primero en hablar, en opinar. Me costaba mucho guardar silencio y escuchar primero. Hoy trato de hacerlo mucho más, siempre me cuesta un poco, pero creo que es algo que es lo que evolucioné. Eso creo que permite que uno pueda incorporar las ideas de otros a la decisión. Trato en la medida de lo posible también de que mis decisiones no sean decisiones eh, de arriba hacia abajo, sino que tomar decisiones colectivamente, me parece que es algo muy importante en los equipos porque logra mayores consensos, sobre todo en organizaciones complejas, hiperfragmentadas. Eh, Sin embargo, hay veces que te toca, ¿no? ujú, Decir, bueno, eh, esto lo vamos a hacer de esta manera y cortar, digamos, el queso, porque los roles a veces, pero trato que en la medida de lo posible de no hacerlo. ujú, Eh, y, y después otra cosa que trato también es de tener mucha empatía con la gente. Vos al principio de la entrevista me presentaste como economista. Yo en mis comienzos eh, siempre fui muy duro de formación, ujú, matemática, lógica, ujú, números, grandes planillas de Excel. Ese era mi fuerte en los comienzos de mi carrera. Y con el tiempo le fui tomando cada vez más el gusto a la parte de gestión humana, a la parte de cuando hice mi MBA. De hecho, los temas que más me gustaban y de los que más aprendí, creo que fueron los que tenían que ver con la parte de gestión de equipos, liderazgo. Y creo que hoy eso es lo que más disfruto de mi trabajo, de liderar equipos, formar gente, trabajar en planes de carrera y en ver que también los equipos y yo también vamos creciendo en este proceso de desarrollo profesional. Martín, fuiste parte de decisiones en diversos negocios, países y momentos de esos países, ¿sí? Sin entrar en especificidades muy circunstanciales, pero ¿qué variables o elementos de esos contextos crees que son claves de analizar y visualizar para que las decisiones sean efectivas? ¿Qué desafíos supone contextos de incertidumbres diversos para tomar decisiones complejas en esos mercados? Bueno, creo que en Latinoamérica somos un poco especialistas en eso, ¿no? Porque Ujú, trabajamos un poco en entornos con mucha volatilidad, con mucha más incertidumbre de la que por ahí hay en otros mercados. Yo creo que ser, y no solamente como líder y como decision maker, flexible y adaptable a los entornos,
sino que también encargarte de que tu organización tenga la capacidad de adaptarse, ¿no? A la toma de decisiones, a la agilidad, a los cambios de rumbo, a los cambios de contexto. Eh, Como dije, creo que en alguna medida eh, lo tenemos un poco en el ADN, creo, en nuestra región, porque es con lo que convivimos todos los días, ¿no? También nos toca hacerlo en la vida personal, entonces como que uno lo tiene incorporado. Muchas veces nos pasa que en algunas discusiones digamos, con equipos que son por ahí de otras geografías, que son mucho más estables, mucho menos variables, se sorprenden de la velocidad con la que podemos adaptar nuestro pensamiento a contextos cambiantes, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, esto cambió, bueno, ¿y por qué no buscamos, como que tenemos el y por qué no, y vamos, y si evaluamos tal cosa, el salirnos del status quo, el salirnos de cómo están y el tener ese pensamiento un poco fuera de la caja, creo que son algunas de las características que son muy importantes en nuestro entorno y creo que tienen que ser una fortaleza para los ejecutivos latinos digamos, en el mundo, ¿no? En el mundo de los Ujú. negocios globales. Martín, ¿qué estás viendo sobre el futuro y tendencias a la hora de tomar decisiones? Bueno, Fede, ahí creo que hay muchas tendencias y cosas que estamos viendo en las organizaciones. Creo que estamos viendo la intención de tener organizaciones más planas, que haya Ujú. menos niveles que ayuden a que la toma, el sub y baja, digamos, el subir para volver a bajar en la toma de decisiones tenga menos niveles y que sea para ganar agilidad y para ganar esta iteración en el proceso de aprendizaje. También el empowerment, ¿no? En que las decisiones sean tomadas por equipos de niveles más bajos en la organización o más, o que no todo tenga que subir y frenarse y esperar una respuesta de un tercero para la toma de decisión. El trabajo por células de expertos que tengan autonomía en la gestión, también creo que es otra de las tendencias. Eh, y muchas compañías muy grandes hoy por hoy se enfrentan y compiten con compañías nuevas o más de la nueva economía que están haciendo disrupción en la forma en la que operan, en la que challengean o desafían los estándares de muchas industrias. Y creo que ahí es muy importante que las compañías puedan adaptarse y ser, digamos, y ser tomadores de decisión muy ágiles para poder Ujú. competir efectivamente. Muy bueno, clarísimo. Martín, para tus colegas, CEOs o aquellos que estén, ¿no? Por liderar compañías y crean o vean que sus decisiones en la organización no están siendo efectivas, ¿qué consejos o recomendaciones les darías? Uh, eh, Mira, yo lo que puedo transmitirte son las cosas que de alguna forma, Fede, me funcionaron a mí y de alguna forma creo que pueden funcionar para cualquiera que le toque estar en un entorno de toma de decisiones. Eh, Creo que es muy importante la escucha. Creo que es muy importante, o sea, dentro de la escucha es escuchar opiniones diversas, incorporarlas, eh, aprender de las experiencias pasadas, de los errores que cometimos nosotros o de los que vimos que otros cometieron, incorporar eh, lo que vemos de alguna manera positivo en nuestros líderes a lo largo de nuestra carrera, incorporar conocimiento, ya sea formal o conocimiento de la experiencia, y, y tratar de siempre pensar qué es lo que mejor va a hacerle al negocio.
incorporando siempre también no solamente la visión interna, sino que la visión externa, ¿no? Escuchar a otros stakeholders, no solamente dentro de tu entorno de trabajo, de la compañía, sino que escuchar a clientes, escuchar consumidores, pasar tiempo con consumidores y con clientes, ayuda mucho a que nosotros podamos tomar mejores decisiones, porque al final del día nuestras empresas sirven a un cliente, a un consumidor, y tenerlos en cuenta al momento de llevar adelante la toma de decisiones me parece que es fundamental. Esas son algunas de las cosas que me parece que a mí me ayudan y que creo que ayudarían a cualquiera. Genial, Martín. Voy ahora a la otra punta. ¿Qué consejo le darías a las generaciones más jóvenes que se están insertando en el desarrollo profesional desde la perspectiva de la importancia de ir tomando decisiones en su carrera, para que tengan mayor éxito? Uf, este es más difícil todavía, porque uno cuando habla con pares o con gente que está más o menos en la misma generación, entiende mejor la forma en la que funcionan, porque funcionan parecido a uno. Entonces, irse a las nuevas generaciones es, creo que un gran desafío. Eh, pero sí, hay algunos aspectos que yo veo en las nuevas generaciones que los veo como muy positivos y que creo que son cosas que nosotros tenemos que aprender. Creo que yo trabajo dentro de la compañía, mira, te cuento algo bastante, una interna. Yo trabajo en un grupo de empleados, tenemos distintos grupos de empleados, y yo lidero uno que es el intergeneracional, ¿no? Ujú, Que está bastante entretenido porque nos toca mucho tratar de interactuar con las distintas generaciones que hay, de baby boomers hasta la generación Z, que tenemos entrando a la compañía. Y claro, los estilos son muy distintos, las prioridades, las visiones, la forma en la que ven a la compañía es muy distinta. Entonces, y ahí hacemos actividades como de entender cómo ven desde de los ojos de cada una de las generaciones los mismos temas, ¿no? Entonces, yo creo que las generaciones nuevas a veces eh, tienen una visión muy ayornada de lo que el entorno externo espera de la compañía, ¿no? Entonces, ujú, eso creo que está genial y es algo que no tienen que perder las nuevas generaciones, es decir, ellos entienden muy bien y preguntan muchas veces o tienen esos cuestionamientos de por qué hacemos esto así, si digamos, los usuarios o los consumidores ven las cosas de otra manera o los ven más parecidos como los ven ellos, ¿no? Que por ahí ujú, están más cerca de donde están una gran masa, un segmento grande de los consumidores a los cuales nosotros servimos. Entonces, esa parte me parece fantástica, el entendimiento de cómo funciona las redes sociales, la agilidad con la que les gusta actuar, el no tener eh, eh, por ahí problemas con tener una oficina de espacios abiertos, sentirse cómodos en trabajar en entornos colaborativos. O sea, como creo que ahí las nuevas generaciones nos tienen que enseñar un montón, ¿no? Ahora bien, después los veo del otro lado, digamos, como un nivel de ansiedad o necesidad de que las cosas pasen con una inmediatez que a veces son difíciles dentro de una organización. Entonces, más allá de que por ahí ujú, hoy el típico modelo de carrera corporativa en donde las cosas pasaban, uno entraba a una compañía y por ahí pasaba, no te voy a decir que toda una vida, porque eso por ahí es más de otras generaciones, pero sí que pasaba periodos largos, no ujú, sé, 5 años, 7, 10 en una empresa, después iba a otra, y por ahí en una carrera una persona, ponele que en promedio tenía 2, 3 empresas, 2, 4 en una carrera. Hoy los chicos por ahí tienen otra dinámica y tienen ujú, menos como eh, paciencia para esperar que los ciclos se consoliden. Y ahí yo creo que hay cosas que el tiempo da y las experiencias dan, que es importante que poder vivirlos. Y para vivirlos necesitas el tiempo, necesitas ujú, pasar por esos procesos y esos ciclos que te permitan madurar, aunque los ciclos de maduración ahora sean más rápidos de lo que eran antes,
pero no estar como tan ansiosos por cambio, 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 cambio permanente, porque si no creo que te perdés cosas en el medio. Entonces Ujú. eso es un consejo que yo les daría, que traten de buscar líderes que sean referentes, que ellos puedan, de los que ellos puedan aprender, y que traten de sostener en el tiempo un poco más sus funciones para darle el tiempo al ciclo de aprendizaje, ¿no? Y que eso Ujú. lo puedan incorporar y sobre eso seguir construyendo, ya sea en una compañía o que cambien, no importa, creo que eso ya creo que esos paradigmas ya dejaron de existir o por lo menos no los tenemos tan implementados, pero sí que no pretendas que las cosas pasen con la inmediatez que por ahí el mundo de hoy a veces nos lleva, porque hay ciclos que son necesarios para consolidar conocimiento. Hay cosas que nosotros estamos viendo muy común en nuestra industria, que es, por ejemplo, la co-creación con influencers o Ujú. y esa co-creación de productos o hacer campañas en conjunto con algún tipo ya sea influencer o personaje del mundo de la música joven, tiene mucho que ver con escuchar qué les gusta y qué es lo que quieren, porque de alguna manera esas personas son un referente de la juventud y se pueden, y ahí hay mucho de decir, bueno, ¿sabes qué? Escucho que la empresa escuche a esa juventud de alguna manera y logres al final del día entregarle algo que sea afín a lo que busca. Pero eso creo que es una tendencia y que, como vos dijiste recién, muchas veces estábamos acostumbrados a que era la industria la que como que quería imponerle al consumidor lo que le tenía que gustar o lo que no. Ujú. Ujú. Y creo que hoy estamos mucho más, de alguna manera, empoderando a los consumidores para escucharlos y entender qué es lo que hay ahí, qué es lo que les interesa, y qué es lo que les gusta y qué es lo que no, como para tratar de ofrecer una propuesta que esté en línea con lo que están esperando o lo que les Ujú. gustaría. Ujú. Martín, muchas gracias por compartir el tiempo y tu experiencia, tus reflexiones. A mí me trajeron nuevos aprendizajes y reflexiones, así que ya gané, y estoy seguro que para todos los que escuchen también va a ser así. Así que muchísimas gracias. Bueno, no, Fede, gracias a vos. Para mí está buenísimo y muy buenas las preguntas. También me ayudan a reflexionar y a pensar un poco en cómo seguir evolucionando. Un placer haber estado con vos en esta entrevista y bueno, nos vemos pronto. Gracias.